Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Gulum Baktas explotó de furia. La relación está en ruinas tras una discusión brutal sobre el pasado. En las últimas horas, el mundo del entretenimiento se ha visto sacudido por una noticia inesperada que involucra a la famosa influencer y empresaria turca Gulum Baktas. La figura, reconocida por su fuerte personalidad y su franqueza sin filtros, ha dejado a todos boquiabiertos con una declaración explosiva en redes sociales, Hekmisini kabuyenemeyen virile helesek kurulmas. Que traducido al español significa, no se puede construir un futuro con alguien que no acepta su pasado. La frase no ha tardado en viralizarse, y los medios se han volcado en descubrir a quién iba dirigida esta poderosa afirmación. Según fuentes cercanas, todo apunta a que Gulum habría tenido una discusión intensa con su pareja actual, cuya identidad aún se mantiene en reserva por respeto a la privacidad de ambos. Sin embargo, allegados a la pareja afirman que la relación llevaba semanas tambaleándose debido a conflictos no resueltos del pasado del misterioso acompañante. Ella intentó todo para entenderlo, para construir algo bonito desde la sinceridad. Pero él simplemente no podía hablar con claridad sobre su pasado. Era como si tuviera miedo de mostrar quién era en realidad, reveló una amiga cercana de la influencer. Gulum, por su parte, no ha dado más declaraciones, pero en sus historias de Instagram se la ha visto compartiendo mensajes de empoderamiento femenino y frases como, una mujer que sabe lo que quiere, no se detiene ante nada. El escándalo ha generado un debate entre sus seguidores. Mientras unas la aplauden por su firmeza y por no permitir que el pasado de otra persona se convierta en un obstáculo para su crecimiento. Otras han comenzado a especular si esta ruptura sería definitiva o si habrá una reconciliación en el futuro. Lo cierto es que Gulum siempre ha sido una mujer decidida, y esta vez no parece dispuesta a retroceder. Yo solo quiero una vida en paz, sin mentiras, sin dobles caras. Lo di todo, pero me cansé de luchar sola. Nadie merece amar a medias ni cargar con los fantasmas de alguien más, se le escuchó decir en una reunión reciente con amigas, según informó una fuente confiable. Esta ruptura llega justo cuando se rumoreaba que ambos estaban por mudarse juntos a una nueva residencia en Estambul. Las maletas estaban listas y las llaves ya habían sido entregadas. Pero algo cambió. Esa última conversación lo cambió todo. No puedes esperar que yo construya sobre mentiras. No soy esa mujer, habría dicho Gulum en un tono firme y decidido, dejando claro que no estaba dispuesta a negociar sus valores por amor. A partir de ese momento, todo cambió. Gulum no volvió a responder llamadas ni mensajes. Su silencio fue ensordecedor, un muro que ni siquiera sus amigos más íntimos lograban cruzar. Lo que comenzó como un episodio más en la vida de una figura pública pronto se convirtió en un punto de inflexión personal, el cierre definitivo de un ciclo lleno de altibajos. Los días siguientes, las redes sociales de Gulum comenzaron a llenarse de imágenes distintas. Atrás quedaron las fotos románticas o los retratos en pareja. Ahora predominaban paisajes serenos, libros sobre crecimiento personal, y frases escritas con tinta firme, sanarse también es aprender a soltar. Sus seguidores notaron el cambio y comenzaron a comentarlo. Algunos le enviaban mensajes de apoyo, otros compartían sus propias experiencias de relaciones rotas. Sin embargo, lo que todos coincidían en decir era que la nueva Gulum parecía más auténtica, más poderosa. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una entrevista en un podcast sobre empoderamiento femenino. La anfitriona le preguntó sin rodeos: Gulum, ¿te arrepientes de haber amado a alguien que no supo valorarte? Ella se quedó en silencio por unos segundos, miró fijamente al micrófono, y dijo: Arrepentirme, no. Amar nunca es un error. Lo que lamento es haberme olvidado de mí misma por complacer a alguien que ni siquiera era sincero consigo. Aprendí a las malas que no todo el mundo merece nuestro amor, por muy intenso que sea. Sus palabras se convirtieron en titular al día siguiente. Y es que la gente no podía dejar de hablar de ella.
Su autenticidad resonaba, especialmente entre mujeres jóvenes que se sentían identificadas con su proceso. Incluso marcas con las que había trabajado antes comenzaron a acercarse nuevamente, queriendo colaborar en campañas que promovieran la autoestima, la independencia emocional y el poder de decir no. No pasó mucho tiempo antes de que la atención mediática se dirigiera hacia la otra parte involucrada. Aunque seguía sin mencionarse su nombre directamente, algunos periodistas de farándula hicieron conjeturas sobre quién podría ser. Algunos aseguraban que se trataba de un conocido empresario del sector tecnológico, otros lo vinculaban a un actor con quien se le había visto en eventos exclusivos. Pero Gollum nunca confirmó nada. Su postura fue clara. No se trata de él. Se trata de mí. Esta es mi historia, y la voy a contar desde mi voz, no desde la sombra de alguien más. En medio de todo este huracán emocional, Gollum encontró un nuevo proyecto al que entregarse por completo, un libro. En sus propias palabras, sería una carta abierta para todas aquellas personas que alguna vez se olvidaron de sí mismas por amar demasiado. El anuncio causó revuelo. Se abrió una preventa que en cuestión de horas agotó sus primeros 10.000 ejemplares. El libro, titulado Lo que aprendí cuando me perdí, relataba no solo su historia reciente, sino también capítulos anteriores de su vida que jamás había compartido en público. Desde sus inicios humildes en Esquiseir, hasta el primer amor que la hizo dudar de su valor. Era un testimonio crudo, real y lleno de fuerza. En uno de los pasajes más comentados, escribió: "A veces te rompen no por maldad, sino por cobardía. Pero eso no lo hace menos doloroso. Aprendí que quien no enfrenta su historia, termina convirtiéndose en una carga para los demás. Y yo ya no estoy aquí para cargar a nadie". Su honestidad conmovió profundamente. Las presentaciones del libro se convirtieron en eventos multitudinarios. Mujeres, adolescentes, incluso hombres que reconocían haberse visto reflejados en sus palabras, hacían fila para escucharla. En cada ciudad que visitaba, Gollum dejaba un mensaje claro. El amor no tiene que doler. Si duele, no es amor. Es apego, es miedo, es costumbre. Pero no amor. Fue en uno de esos eventos, en Ankara, donde sucedió algo inesperado. Al terminar su presentación, un joven del público le preguntó: ¿volverías a amar, después de todo lo que pasaste? Ella sonrió, con la calma de quien ha sanado una herida antigua, y respondió: sí. Pero esta vez me amaré primero a mí misma, y desde ahí, si alguien quiere acompañarme, que camine, no que me arrastre. La sala entera estalló en aplausos. La imagen se hizo viral. Y así, Gollum Baktas pasó de ser una influencer más a convertirse en un símbolo de resiliencia emocional en Turquía y más allá. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle de las historias más impactantes del mundo del espectáculo. Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta valiente decisión de Gollum Baktas.